Aquí comienza nuestra transmisión. Familia del Rey desde casa, un tiempo de bendición y edificación espiritual con los pastores Rodrigo Yepes y María Elena Cortés. Toma tu Biblia y tu libreta de apuntes. Bienvenidos. Bien, este día vamos a estar compartiendo una palabra. Quiero hablar acerca de entrar en relación de pacto con Dios. Nosotros tenemos que aprender a conocer a Dios como el Dios de pactos. Y esto es algo hermoso en nuestra vida porque cuando conocemos al Señor como el Dios de pacto, podemos tener confianza y seguridad, pero muchas veces nosotros no entendemos en qué consiste nuestra relación de pacto con el Señor. Cuando entregamos nuestra vida al señorío de Cristo y lo confesamos como el Señor, decimos, Señor, me arrepiento de mis pecados, yo entro en una relación de pacto al arrepentirme y al creer en su perdón, pero al confesar el señorío de Jesús, entro en esa relación de pacto. Y esa relación de pacto va a marcar toda mi vida cristiana. Quiero leer un salmo que habla acerca de esto, porque aquí el salmista David está invocando esa relación de pacto con Dios. Como ustedes saben, David pasó por muchos problemas. Dios hizo un pacto con él para ponerlo como rey sobre Israel, pero antes de entrar en ese pacto y en el cumplimiento de ese pacto, él fue perseguido por Saúl y él pasó muchísimas afugias, angustias, peligro de muerte, escasez, persecución, hambre, desnudez y muchas cosas vinieron a la vida de David, pero él confiaba en la relación de pacto que Dios había hecho con él. Y por eso él está hablando aquí, en este salmo, y él está pidiendo la protección divina. Y voy a leerlo rápidamente, no voy a hablar sobre todo el salmo, pero quiero que usted entienda, porque tenemos una relación de pacto con nuestro Señor, y esa relación es firme y es eterna. Dice el Salmo 25, versículo 1. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de los que esperan en ti será confundido. Dígalo conmigo, ninguno de los que esperan en mí será confundido. Si usted confía en el Señor y sigue al Señor, como le voy a indicar aquí en esta palabra, usted nunca será confundido, aun cuando pase en medio de dificultades y de problemas. Serán avergonzados todos los que se rebelan sin causa. Observa bien, no serán confundidos los que confían, pero los que se rebelan contra el Señor serán avergonzados porque ellos no tienen razón para rebelarse contra el Señor. Versículo 4. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame tus sendas. Pídale al Señor ahí donde está, dígale, Señor, muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas. Esto es vital para lo que voy a explicar en unos minutos. Debemos conocer los caminos y las sendas del Señor para poder relacionarnos con Dios de acuerdo al pacto que Él ha hecho con nosotros. Encamíname en tu verdad, versículo 5, y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Fíjate que Él no esperaba por raticos, ni una vez por semana venía y se reunía. Él todo el día estaba confiando en el pacto del Señor, en la relación que él tenía establecida con Dios. Y esto es de vital importancia para nosotros, porque no se trata de una relación que yo cultivo a raticos, sino una relación permanente con el Señor. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. ¿En qué estaba confiando él? En la misericordia del Señor, que es perpetua. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. ¿Cuántos dicen eso? Señor, no te acuerdes de mis pecados y de mis rebeliones. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová, porque nuestro Padre es bondadoso. Bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, a los que están fuera de la voluntad de Dios, los meterá en la voluntad de Dios, a los que están en caminos de pecado, de adulterio, de inmoralidad sexual, de mentira, de robo, dice, Él los llevará nuevamente al camino, encaminará a los humildes por el juicio, o sea que los humildes
van a entender, los que tengan un corazón humilde, pobreza de espíritu, lo llama el Señor Jesús en Mateo capítulo 5, versículos 3 en adelante, dice que el pobre de espíritu es el humilde. Entonces dice, a los humildes los encamina por el juicio, es decir, por los mandamientos de Dios, y enseñará a los mansos su carrera. Los mansos son las personas que se dejan guiar por Dios, que cuando Dios les dice, oye, no mientas en esto, di la verdad, ellos obedecen y se dejan guiar con mansedumbre, no mienten y lo hacen. O cuando el Señor les dice, haz esto, ellos van y lo hacen. Los mansos son los que se dejan guiar por Dios, recuérdelo. Todas las sendas de Jehová, versículo 10, son misericordia y verdad. Qué lindo. ¿Usted le suena la palabra misericordia y verdad? En el Nuevo Testamento, la palabra misericordia la cambiamos por gracia. Gracia y verdad. ¿Quién está lleno de gracia y de verdad? Jesús. Jesús está lleno, Juan capítulo 1, versos 14 en adelante, dice que Jesús está lleno de gracia y de verdad. Cuando usted lea en el Antiguo Testamento misericordia y verdad juntos, entienda Jesús. Es una proclamación de Jesús en el Antiguo Testamento, porque Él es gracia y verdad, misericordia y verdad sobre nuestras vidas. Entonces dice, todas las sendas, es decir, cuando Dios te dice y te guía a algo, las sendas de Él, que son guardar los mandamientos del Señor, son misericordia y verdad para los que guardan, ¿qué? Su pacto y sus testimonios. O sea que hay misericordia y verdad. Jesús se va a manifestar sobrenaturalmente en tu vida cuando tú obedezcas su pacto, estés en relación de pacto con Dios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande, porque ese pacto incluye el perdón de nuestros pecados. Versículo 12. Y esto es lo que voy a explicar. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Pregunta David. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? ¿Qué va a pasar con ese hombre? Él le enseñará el camino que ha de escoger. ¿Estás ante una decisión? ¿Estás tratando de tomar una decisión? ¿No sabes qué hacer? Si tú temes al Señor, Él te va a mostrar el camino que debes andar. Él te va a guiar en la decisión. Esa decisión va a ser de acuerdo a sus caminos, que son sus mandamientos y su diseño para nuestra vida. Gozará Él de bienestar. Observa, el que teme a Jehová, ¿de qué va a gozar? De bienestar. Qué tremendo esto. La palabra bienestar es toda cosa buena. Toda cosa buena empezará a llegar a tu vida. Entonces tenemos que analizar nuestros caminos, tenemos que ver cómo estamos actuando, porque si no está viniendo la bendición del pacto a nuestra vida es porque nuestro pacto está siendo estorbado por nuestro comportamiento. Y aquí es donde Dios quiere que nosotros nos volvamos a Él. Él es bueno y amplio en perdonar para que nosotros podamos disfrutar del pacto que se estableció cuando creíste con el Señor Jesucristo en su sacrificio en la cruz, creíste en Él y lo entregaste tu vida y te sometiste a su señorío. Versículo 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Note que la palabra temer aparece varias veces ya en este pasaje. Es muy importante en la Escritura el temor de Dios. Y vamos a ver cómo se relaciona para que nosotros disfrutemos las bendiciones del pacto en la sangre de Jesús. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. ¿A quiénes les va a dar a conocer el pacto? A los que le temen. ¿Y quiénes son los que le temen? Los que tienen comunión íntima con Dios. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Mirar en esa relación con Dios. Ahora, quiero hablar de esta relación con el Señor, que es una relación de pacto. ¿Qué es un pacto? Un pacto es la manera como Dios se relaciona con nosotros. Dios no se relaciona con un ser humano a menos que establezca una relación de pacto. Y quiero que lo entienda muy bien. Las personas del mundo que no conocen a Jesús piensan que ellos tienen una relación con Dios.
Pero como ellos no han entregado su vida a Cristo, no se han arrepentido de sus pecados, no han confiado en el Señor para el perdón de sus pecados y se han sometido al señorío de Cristo para obedecer al Señor, ellos están fuera de la relación de pacto. Dios se relaciona solamente con aquellos con quienes establece un pacto. El pacto que nosotros establecimos al creer en Jesús se llama nuevo pacto o pacto en la sangre de Jesús, porque el pacto de sangre es el pacto más poderoso y más importante en las Escrituras. En el Antiguo Testamento se establecían diferentes tipos de pacto. Por ejemplo, David y Jonatán hicieron un pacto de amistad en donde ellos prometieron no atacarse mutuamente. Dice que intercambiaron, eso está en Primera de Samuel, y ellos intercambiaron sus armadura, la espada, la lanza, el talabarte, lo intercambiaron e hicieron un pacto de amistad. Ese es uno de los pactos. Otro pacto consistía en que se quitaban un zapato cuando iban a hacer un negocio y se lo entregaba al otro, y eso era otra forma de pacto. Ese pacto lo vemos en el libro de Ruth, cuando Boaz redime la heredad del muerto, del hombre que murió de un familiar, para poder casarse con Ruth, y él redime esa heredad y dice que se quita el zapato y se lo entrega, porque ese pacto significa: iré donde quiera que tú estés, es un pacto, y cumpliré mi compromiso contigo. Pero había un pacto, y es el pacto en la sangre de Jesús, que es el pacto más poderoso, en donde partían o cortaban animalitos y pasaban en las mitades. En Génesis capítulo 17, Dios establece un pacto con Abraham. Ese pacto, parten unos animalitos y caminan, pero Dios fue el que caminó entre esos animalitos y estableció un pacto de fe donde Dios iba a bendecir a Abraham. Ahora, cuando nosotros creemos en un pacto, significa que entramos en una relación de protección y compromiso con Dios. Un pacto es un acuerdo que se establece entre dos partes. Dios hizo un pacto con nosotros. Se llama el nuevo pacto. El antiguo pacto era un pacto de ley. También fue un pacto de sangre. Pero ese pacto se basaba en la obediencia que nosotros debíamos a Dios en sus mandamientos. Entonces, cuando una persona entraba a la ley en el Antiguo Testamento, hacía pacto con Dios, ese pacto decía: yo voy a obedecer todos tus mandamientos, y la parte de Dios era: te voy a bendecir por obedecerme. Ese pacto no está en vigencia para los que han creído en Jesús. Ese pacto está todavía sobre las personas que no creen en Jesús o no lo siguen, no entran en una relación de pacto con Dios. Es un pacto de obediencia a la ley. ¿Por qué? Ese pacto indicaba que todas las bendiciones de Dios, provisión, sanidad, prosperidad, bendición sobre los hijos, que es el pacto con Dios, estaba supeditado al cumplimiento de la obediencia a la ley de Dios. Pero cuando viene Jesús, Jesús hace un pacto con el Señor. Él nace y viene a esta tierra como hombre, y Él establece un pacto de relación con Dios, donde Él le dice: yo voy a obedecer todo lo que tu Padre quieres que haga en la ley, y entonces yo voy a cumplir el pacto que Adán y Eva, que nosotros no pudimos cumplir, que es un pacto de obediencia. Y Él establece esa relación con Dios y cumple el antiguo pacto. Cuando Él muere en la cruz, cumpliendo perfectamente el pacto, es decir, Jesús jamás cometió pecado, obedeció todos los mandamientos de la ley, son 613 mandamientos, los 10 mandamientos morales, ¿verdad?, que conocemos en Éxodo 20, Él cumple ese pacto y hace una nueva dispensación de pacto con Dios, y lo llama el nuevo pacto en la sangre del Cordero. ¿Cómo entro yo en relación de pacto con Dios? Bueno, poniendo mi fe en Jesús, dándole a Jesús mi corazón y diciéndole: Señor, me arrepiento de mis pecados, recibo el perdón por medio del sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, recibo el perdón y me voy a someter a tu señorío, te confieso como mi Señor para obedecerte. Es un pacto basado en la fe. Él hizo un pacto
con Dios y nosotros entramos en esa relación de pacto a través de la fe en Jesucristo, en la obra que Él hizo en la cruz. Cuando Dios hizo ese pacto, la parte de Dios fue enviar a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados, sacrificarlo, resucitarlo y sentarlo en el trono. Y él fue la parte de Dios donde Dios se compromete a que todo aquel que crea en Jesús y se someta a su señorío va a estar en relación de pacto con el Señor y no va a ser juzgado por sus pecados. No va a ser condenado a la muerte eterna por sus pecados. Va a ser protegido por Dios y va a ser bendecido por el Señor. Entonces, la parte de Dios es cuando Él muere en la cruz y envía a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Jesús, el Hijo del Dios vivo, cumple a la perfección el pacto porque Él no comete ningún pecado y aún muere sacrificialmente en la cruz cuando Él no merecía morir en la cruz por nosotros. Ahora, el punto es que esa relación de pacto tiene dos partes. Jesús establece el nuevo pacto, pero ¿cuál es mi parte en el nuevo pacto? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Si ustedes notaron, David estaba diciendo, acuérdate del pacto, mira el pacto, y él dice, a todos los que le temen, él hará conocer su pacto. Él les mostrará la fidelidad de ese pacto. Entonces, el pacto para nosotros se establece por medio de la fe. Cuando creo en Jesús y creo que Él murió en la cruz y yo me arrepiento de mis pecados y creo en su sacrificio, Él me perdona y cumple el pacto en mí, perdonándome de mis pecados y transforma mi vida y mi relación para que yo entre a ser parte de su pueblo, de su iglesia y entro en relación de pacto con Dios a través de mi fe en el sacrificio de Jesús. Ese pacto, lo que me corresponde a mí, mi parte es primero creer en el amor de Dios, segundo arrepentirme de mis pecados, debo arrepentirme de corazón de seguir viviendo desordenadamente fuera de los mandamientos morales de Dios, debo arrepentirme de la inmoralidad, de la injusticia, del maltrato, debo arrepentirme del adulterio, de cualquier pecado que esté cometiendo, ¿verdad? Debo apartarme de eso y confiar en que Jesús me perdona. Y luego debo confesar a Jesús como mi Señor y al confesarlo, yo debo dedicar mi corazón y mi vida para obedecer al Señor. Debo ser obediente al Señor. ¿Por qué? Porque Él me ha perdonado por la fe, me ha hecho justo por la fe, me ha limpiado del pecado y Él ahora lo que pide es que nosotros caminemos en obediencia al señorío de Cristo. Entonces, la parte de Dios es clara, enviar a su Hijo en sacrificio y nuestra parte, creer y luego someternos al señorío y obedecer. Ese es el pacto. El pacto siempre tiene un compromiso mutuo. No es solamente que Dios pactó con nosotros y que nosotros no hacemos nada sino creer, sino que creemos y además obedecemos lo que Dios nos vaya diciendo y enseñando, sabiendo que si cometemos un pecado o un error o muchos errores, el Señor nos perdona, nos sigue perdonando por causa de la sangre de Jesús. O sea que ya no estamos bajo la ley, ya no estamos condenados por la ley, estamos absueltos y aunque fallamos, yo conocí a Jesús a los 17 años, hice un pacto, le creí a Jesús, le creí el perdón de mis pecados, me arrepentí de mis pecados y luego dije, te voy a seguir como Señor, lo confesé como mi Señor y creí en su resurrección y me convertí en discípulo de Jesús. A través de estos años, que ya son casi, o creo que son más de 40 años, he pecado muchas veces contra el Señor, pero el Señor, porque hice un pacto con Él, me ha perdonado cada vez que he pecado y me ha ayudado a salir del pecado y a avanzar en mi relación con Él. Esa relación que establecí es una relación de pacto. Se llama pacto o nuevo pacto en la sangre de Jesús o en la sangre del Cordero de Dios. Dios estableció esa relación de pacto para que yo entrara en ella por medio de la fe y luego dedicara mi vida a la obediencia. Esto es muy importante que lo tengan claro en su corazón. ¿Cuáles son los beneficios del pacto? Que al creer en Jesús y seguirlo, el Señor primero me libra del juicio y la condenación eterna.
La gente no entiende la gravedad del pecado. Cuando usted miente, roba, es adúltero, cuando usted no sigue el diseño de Dios, por ejemplo, la homosexualidad, dos hombres dicen que se aman, están violando el diseño de Dios que nos fue dado en la ley, ¿verdad? De que el amor es entre un hombre y una mujer y eso debe llevar al matrimonio. Cuando las personas no tienen el diseño de Dios para el matrimonio y viven en unión libre, ellos necesitan organizarse y abandonar eso porque esa relación Dios no la reconoce. Entonces, Dios dice, la paga del pecado es muerte. Y el pacto en la sangre de Jesús hace que Dios me perdone. Cuando yo creo en Jesús, Él me perdona, pero me perdona para que yo cambie, para que yo empiece a organizar mi vida, para que yo empiece a ser honesto, empiece a caminar con el Señor en amor y en obediencia, porque Él ahora me ha perdonado y si yo cometo otros pecados, el Señor me perdona para que yo pueda cambiar. Así que el pacto tiene un beneficio enorme. ¿Por qué? Porque si yo no estuviera en relación de pacto con Cristo, estaría condenado a la muerte eterna. La muerte eterna viene por cualquier pecado. Las personas no entienden que la paga del pecado es muerte. Una mentira, si no está bajo la relación de pacto, te puede condenar al infierno. Pero cuando yo estoy bajo la relación de pacto con el Señor, por la fe en Jesús, yo puedo mentir, no adrede, pero puede ser que lo haga en un momento de debilidad, y el Señor me perdona para que yo deje de mentir y empiece a hablar en la verdad y camine con el Señor en obediencia a Él. Por eso el pacto es tan importante. El pacto además no solo me perdona, sino que me dice que voy a entrar al reino de Dios. Que por haber creído en Jesús y haber confiado totalmente en Él, para mi perdón y haberme arrepentido, haber confiado y haber confesado el señorío de Cristo, Él me va a introducir al reino eterno. Es decir, que cuando muera o cuando Jesús venga y establezca su reino, yo voy a entrar al reino de Dios. Yo voy a vivir con Cristo por la eternidad con el Señor. Ese es el mayor beneficio del pacto, la vida eterna. Hay vida eterna para todos aquellos que creen en Jesús y lo siguen como discípulos obedientes, honrándolo con sus vidas y buscando obedecerle de todo corazón. También el pacto incluye nuestra provisión financiera. El Señor dijo que si nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, todas las cosas nos serán añadidas. Así que en el pacto está incluido con una condición que es buscar su reino y su justicia, es decir, estar en función de honrar y obedecer a Dios, de seguir predicando a Cristo, discipulando, ayudando a otros a conocer a Jesús. Si yo me mantengo en esa actitud, Él promete encargarse de todas las cosas que me hagan falta, de abrir puertas, de darme oportunidades y de hacer lo que yo tenga que hacer, porque Él me va a respaldar, porque Él es mi Padre, que me ama y me va a guiar por un buen camino. Entonces el Señor tiene provisión. También hay promesas de sanidad. Dios declaró que el pacto tiene sanidad. Cuando yo creo en Jesús por el perdón de mis pecados, no solo soy perdonado por mi fe en la cruz, sino que además dice que Él lleva mis enfermedades en su cuerpo sobre el madero. Y Dios trae sanidad para mi vida. Yo necesito fe para tomar esas promesas, pero también necesito caminar en algo que lo leímos, que es importante, que es el temor de Dios. En el Salmo 25:12 leímos, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Dice, Dios tiene comunión íntima ¿con quién? Con los que le temen. Porque el temor de Dios es lo que nos hace acceder al pacto. La Escritura dice con toda claridad que a los que le temen hará conocer su pacto. Es decir, que el pacto se manifiesta sobre aquellos que temen al Señor. Ahora la pregunta es, ¿qué es temor de Dios? ¿Qué significa temor de Dios? En primer lugar, temor de Dios significa amar a Dios y respetar sus mandamientos. Eso es lo primero que significa temor de Dios. Cuando hay temor de Dios, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desechan la sabiduría y la enseñanza. Es decir, Dios pone su temor en nosotros para que nosotros obedezcamos, lo amemos a Él de corazón
y obedezcamos sus mandamientos morales. Mandamientos de no tener ídolos, de honrar el día de reposo, descansar y tener nuestro tiempo en familia, orando juntos como familia, el domingo que reposamos. Mandamientos que dicen que debemos honrar su nombre, no tomar su nombre en vano, no burlarnos de Jehová, el nombre santo de Dios, no hablar mal de Jesús, no burlarnos de ninguna manera del Espíritu Santo. Debemos honrar el nombre del Señor, respetarlo, tratarlo con respeto. Mandamientos como honrar a nuestros padres, cuidar de ellos. Mandamientos como no matar, el aborto, ¿verdad? Apartarnos de ese tipo de cosas. Si has cometido eso, puedes recibir el perdón del Señor, pero debes apartarte de esas prácticas y volver al Señor para que Él te bendiga y Él quite toda maldición de tu vida. Mandamientos como no mentir, no robar, no codiciar, son mandamientos que son importantes para nuestras vidas espirituales. Porque aunque Dios nos perdona cuando pecamos, si nosotros pecamos voluntariamente, van a venir consecuencias y esas consecuencias pueden ser muy dolorosas en nuestra vida. Ahora, Dios es nuestro Padre y Él nos corrige, nos disciplina y no quita las consecuencias de nuestros pecados, porque a través de esas consecuencias es que Dios nos endereza el caminado y empezamos a seguir al Señor de todo corazón. Jesús dijo esto: si me aman, guarden mis mandamientos. En Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amas, guarda mis mandamientos. Fíjense que la obediencia no fue quitada. Él dijo que ahora es la fe lo primero que debes tener en el Señor, pero la fe te debe conducir ¿a qué? A la obediencia. Porque es el amor por Dios lo que me guía a mí a obedecer al Señor. Yo no lo amo porque esté miedoso de que me voy a ir al infierno, yo lo amo porque Él me quitó la condena de muerte por mis pecados. Ya no seré juzgado cuando muera, iré a la presencia de Dios y no voy a ser juzgado por ellos porque entré en relación de pacto con el Señor. Pero el temor de Dios me hace a mí respetar a Dios aquí y ahora y honrar sus mandamientos. Y eso es una gran bendición. La segunda cosa que significa el temor de Dios es darle la prioridad a Dios en mi vida. Ustedes han leído muchos pasajes, algunas personas no les gustan estos pasajes, están en el Nuevo Testamento. Hay un pasaje donde dice que todo aquel que renuncia a papá, a mamá, a posesiones, dice que recibirá 100 veces más y en la vida eterna, en la próxima vida recibirá la vida eterna. El Señor Jesús dijo con toda claridad que si alguien no aborrece a su padre, a su madre, ¿verdad? No va a entrar en el reino de los cielos. Entonces la gente dice, uy, pero espérese, eso está como difícil de obedecer. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Que ni tu familia, ni el dinero, ni tu empresa deben ser por encima de Dios, de Jesús. Que si tienes que elegir entre una actividad con el Señor en la iglesia, de oración, lo que sea, aprender la palabra, debes darle la prioridad ¿a quién? Al Señor. ¿Por qué? Porque Dios no va a venir aquí a decir que me va a atender. No, Él pone actividades. Tenemos mentoreo, tenemos grupo de discipulado, nos reunimos. Esas actividades representan que si yo le doy la prioridad al Señor, el Señor me devuelve a mí a cambio bendición y gracia, porque le he dado temor a Él. Porque el temor de Dios es, en primer lugar, amar al Señor y obedecer sus mandamientos, y en segundo lugar, darle la prioridad sobre todas las cosas al Señor. Cuando una persona tiene temor de Dios, verdadero temor, es decir, lo obedece y le da la prioridad en su agenda diaria al Señor, pues obviamente empieza a cultivar su relación con Dios. Lo primero que va a hacer en la mañana no es levantarse a trabajar, sino a orar, porque Dios es más importante que el trabajo. Porque cuando tú oras, la bendición de Dios viene sobre tu trabajo. Cuando tú tienes temor de Dios, no pones a tu hijo en el centro de tu vida. Una de las cosas que estamos viendo en este tiempo es que a través de los años, las personas han venido cambiando el centro de sus vidas. Antes en las familias el centro de la vida era el padre. Después, en los años 60, fue la madre. Y la madre fue el centro y hay hogares matriarcales. Hoy en día el centro de las familias son los hijos.
Si el niño hace así, los padres saltan. Los padres obedecen a los hijos. Los hijos son puestos en el centro, en el corazón de la familia. Pero Dios dice, yo quiero estar en el centro de tu familia. Yo no quiero que tu hijo sea el centro de tu vida. Ahora, esto es difícil de entender porque las personas dicen, pero si yo amo a mi hijo, el Señor dice, ámame más a mí que a tu hijo. Porque si me amas a mí, yo voy a bendecir a tu hijo. Pero si pones a tu hijo en el centro y tienes idolatría a tus hijos, y lo que diga tus hijos es lo que tú haces, y si hay compromisos con tus hijos, con tu esposa, con lo que sea, el cónyuge, o con tu trabajo, si es el centro de tu vida, tu trabajo, entonces yo no puedo bendecirlo porque tienes un ídolo en el corazón. Y Dios quiere que nosotros lo amemos a Él, porque cuando lo amamos a Él y tenemos temor de Dios, entonces Él viene con su bendición sobre nuestras vidas. Mira lo que dice el Señor. En el Salmo 103, 13, me encanta este pasaje. Dice, como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. ¿Qué está diciendo aquí? Que Dios es nuestro Padre y que si nosotros lo ponemos a Él por primero y obedecemos sus mandamientos, Él tiene compasión. Yo puedo ver a mis hijos cuando tienen necesidad y obviamente cuando ellos tienen una necesidad, ¿qué no hace un padre por ayudar a su hijo? Hace tremendas cosas, sacrificios, deja de comer, trabaja más, lo lleva aunque no tenga tiempo, pide permisos, hace lo que sea por su hijo. Y el Señor dice, si me temes a mí y me pones primero que tu trabajo, primero que tus hijos, primero que todo, yo voy a tener compasión de ti y cuando estés en necesidad, voy a suplir tu necesidad y te voy a sostener porque tengo una relación de pacto contigo. Porque el pacto se revela ¿a quiénes? A los que le temen. El pacto no se revela, es decir, no se manifiesta, no se expresa. Cuando yo tengo una necesidad económica, yo le digo, Padre, tú eres primero para mí, yo te obedezco en tus mandamientos, yo estoy dándote la prioridad, me levanto temprano en mi tiempo diario con Dios, busco tu palabra, temo tu nombre, Señor, y honro tu nombre, entonces ya sé que tú estás conmigo y puedo orar y pedir a mi Padre, porque mi Padre tiene compasión y responde a mis necesidades. ¿Por qué? Porque le temo. Mientras más temor de Dios hay en una persona, mayores respuestas de Dios hay sobre su vida. Algunas personas dicen, pero yo creí en Jesús, y sí, pero no están haciendo la parte de su pacto. La parte del pacto es que debes temer al Señor, es que debes obedecer sus mandamientos, es que debes seguirlo con amor, es que debes buscar reunirte, congregarte, estar en mentoreo, hacer discípulos. Tienes una parte que cumplir. Tu pacto está a medias, porque Dios es fiel. Dios va a responder, Dios responde muchas cosas. Muchas personas que realmente no se comprometen con Dios pueden recibir respuestas, provisión, sanidades, pero son milagros. Y un milagro es diferente a la bendición de Dios. Porque un milagro es algo que ocurre de vez en cuando, 1 en 1000. Pero la bendición de Dios te acompaña todos los días de tu vida. Y Dios, si tú eres temeroso del Señor y lo amas y le das el primer lugar en su vida, Él va a empezar a prosperar y a prosperar tu vida. Y va a cuidar de tus hijos y va a traer bendición sobre todo lo que tú tienes. Por eso el pacto es tan importante y el temor a Dios es tan importante en nuestra vida. Ahora, en Hebreos capítulo 4, versículo 10, dice esto. Y quiero hablar ahora de la tercera parte. Expliqué el pacto, el temor de Dios y ahora vamos a hablar de la comunión íntima con Jehová. La comunión íntima de Dios con Dios es la clave para desarrollar temor de Dios. Esto es importantísimo. Cuando nosotros le decimos a las personas, oiga, dele el primer lugar a Dios, madrugue y empiece a buscar a Dios en oración. O ore con su familia y tenga ese tiempo en familia con Dios. Cada domingo lea la palabra, ore con ellos y vamos a enseñar y estamos enseñando en los diferentes grupos cómo tener ese tiempo en familia. O cuando tú vienes aquí, te congregas o cuando te reúnes en mentoreo, todo eso tiene que ver con desarrollar comunión íntima con Dios. Porque una persona que desarrolla comunión íntima con Dios empieza a confiar en Dios
Y la confianza en Dios es lo que te hace poder obedecer al Señor. Las personas, cuando no tienen fe y no confían en Dios, se levantan preocupadas a trabajar, porque creen que con su trabajo van a lograr salir adelante en la necesidad que tengan en su trabajo, por ejemplo, en su parte económica. Y Dios dice, al contrario, lo que quiero que hagas es que te madrugues, pero no a trabajar, sino a buscarme a mí. Porque cuando tienes comunión íntima conmigo, entonces yo voy a poner mi bendición sobre ti y te haré conocer mi pacto en tu área económica. Es fe. ¿Por qué? Porque es más fácil cuando yo soy incrédulo de tratar de tomar el control. Entonces trato, si yo no tengo comunión íntima con el Señor, pues, y tengo un problema económico, voy, busco el préstamo, salgo a trabajar, trato de hacer el doble de negocios, hago todo lo que sea en mi fuerza, tomando el control. Pero el Señor dice, déjame el control a mí. Tú búscame a mí. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo los haré descansar. Yo me encargaré de tu provisión. Yo me encargaré de la salud. Yo me encargaré de tu hijo. Si tú me buscas a mí primero y pones tu corazón y tu confianza en mí y tienes comunión íntima conmigo, entonces yo podré meterte en mi reposo. Hebreos 4:10 dice, porque el que entra en el reposo de Dios descansa de sus obras. Descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Esto es lo que la Biblia dice de entrar en el reposo de Dios. ¿Cómo entro en el reposo de Dios? Bueno, a través de la comunión íntima con el Señor. Cuando yo tengo comunión con Dios y yo madrugo en la mañana y empiezo a darle gracias, empiezo a cantarle, leo la palabra, aplico la manera de leer la escritura y el mensaje que Él tiene para mí, yo empiezo a crecer en mi comunión íntima con Dios. Y cuando yo tengo una comunión constante y creciente todos los días de mi vida, entonces Dios está en relación de pacto conmigo y empieza a desatar lo que yo necesite y muchas veces sin siquiera pedírselo. ¿Por qué? Porque Él es mi Padre. Y la relación con nuestro Padre se basa en la confianza, en la fe. Un Padre que me ama. Cuando yo no confío en el Señor, estoy lleno de temor y ansiedad, ¿qué es lo primero que hacemos? Controlar. Tratar de controlar en nuestra fuerza lo que sea. Su hijo está rebelde. ¿Qué dice el Señor? Ven a mí, o háblame a mí de tu hijo, ora por tu hijo, búscame primero a mí, toma tu tiempo en familia con Dios y yo voy a poner mi mano sobre tu hijo. ¿Qué es lo que hacen los controladores? Pues empiezan a pelear con el hijo, empiezan a ponerse más duros con el hijo, empiezan a tratar de acercar al hijo a las malas, pero no oran por su hijo. Entonces tratan de controlar en sus fuerzas y en sus fuerzas el Señor quita la mano. Porque el Señor dice, bueno, si tú puedes, entonces yo te espero. Pero cuando tú en primer lugar crees al Señor y buscas a Dios para orar por tu hijo, entonces Dios interviene sobrenaturalmente y puedes crecer en intimidad con Dios y ver cómo Dios empieza a tocar la vida de tu hijo por su espíritu para que él se alinee en los caminos del Señor. Esto es lo que Dios quiere hacer. Nosotros tenemos esta tendencia. No nos deleitamos en el Señor. El Señor hace unos años me llevó y me habló y me dijo, lo primero que quiero que hagas en tu relación con Dios, eso fue terminando la pandemia, es que te empieces a deleitar conmigo. Yo no entendía en ese tiempo por qué Dios me pedía deleite. Además porque era un tiempo difícil, era un tiempo económicamente muy duro, era un tiempo donde yo no entendía lo que estaba pasando y Dios me dijo, deleítate en mí, quiero que te goces en mí. Y el Señor me estaba diciendo, quiero que entres, porque si te deleitas en mí, vas a poder confiar en mí para obedecerme y hacer lo que te voy a mandar a hacer. Y si me obedeces y tienes temor de mí, entonces voy a darte a conocer mi pacto. Y mi pacto incluye tu provisión, tus hijos, mi pacto incluye la bendición en todas las áreas de tu vida. Por eso, mientras más confiamos en el Señor, más reposo tenemos.
Y esto es una de las cosas que yo creo que Dios quiere poner en nuestras vidas. Quiere que aprendamos a reposar en el Señor. Y esto es difícil, porque es fe. Acuérdate que el nuevo pacto, empieza por la fe, no por tus obras. Y la fe se expresa a través de tu tiempo diario con Dios, dándole el primer lugar a Dios, congregándote en tu discipulado, en tu grupo de mentoreo y hablando de Jesús a otros. La fe empieza por unas actividades espirituales que no tienen nada que ver con tu necesidad. Por eso el Señor dice, busca mi reino primero, no te dejes desviar, porque si aquí está el reino, aquí está la enfermedad. La enfermedad dice, enfócate en mí. Dios dice, sigue buscando mi reino, búscame a mí. Aquí está el problema económico. ¿Qué dice el Señor? Busca mi reino y mi justicia primero. No busques lo económico, yo me voy a encargar. Pero si te dedicas a buscar lo económico y desconfías del Señor, no entras en el reposo de Dios, y al no entrar en el reposo de Dios tampoco verás los milagros de Dios. En Hebreos 4:3 dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo de Dios. Los que hemos creído entramos en el reposo de Dios. Hebreos 4:3. En la medida en que confiamos y tenemos fe en el Señor, es cuando nosotros realmente empezamos a ver que Dios honra su pacto. Yo me deleito en el Señor, y al deleitarme en el Señor, tener comunión íntima con Él, yo desarrollo temor de Dios. Empiezo a darle el primer lugar, empiezo a obedecer sus mandamientos, a confiar en que si yo obedezco sus mandamientos, Él me va a respaldar. Y entonces dice, a los que le temen, les hará conocer su pacto. Hay bendiciones enormes para la familia del Rey. Hay tremenda gracia sobre tu familia, sobre tu vida. Pero has estado buscando al revés y necesitas organizarte para creer, deleitarte en el Señor, obedecer lo que Él te diga, y verás cómo Dios responde. Unas personas preguntan y dicen, ¿por qué Dios no me bendice? Bueno, Dios te puede dar milagros, pero no bendecirte, porque la bendición es para aquellos que caminan en fe y en obediencia a su guía espiritual. Así que tú y yo podemos entrar ahora mismo en el reposo de Dios, creer en el Señor, y voy a terminar con este pasaje de Hebreos 3, 18 y 19, donde Dios con mucha fuerza le dice a Israel, acuérdense que los israelitas no le creyeron a Dios, dice, a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Porque los israelitas no quisieron tomar la tierra prometida, no quisieron creer la promesa de Dios que les iba a dar la tierra de Canaán, y ellos se rebelaron contra Moisés y no entraron. No entraron en esa tierra prometida. La Escritura dice que más de la mitad de ellos murió en el desierto, porque no creyeron. Y como no creyeron, no obedecieron. Porque cuando yo creo, lo que hago es obedecer. Cuando yo amo a Jesús, lo que hago es ¿qué? Obedecer a Jesús en lo que Él me dice. El Señor nos ha dado mandamientos muy claros. El primero es, búscame de todo tu corazón. El tiempo diario con Dios. Deleítate en el Señor. Otro mandamiento, toma el reposo y reúne tu familia y oren, lean la palabra juntos. Otro mandamiento, el Señor ha dicho, congréguense, sé discípulo, está en un grupo de mentoreo, está en un grupo de discipulado. Otro mandamiento, ve y predica el evangelio, háblale a otros de Jesús. Cuando yo me mantengo en esos mandamientos claros y obedezco al Señor, el Señor empieza a bendecir y empieza a prosperar mi vida. Aquí es donde nosotros tenemos que tomar una decisión de fe. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos y dile al Señor, Señor, en esta hora yo quiero realmente buscar tu reino primero, temerte de corazón, al amarte con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, amar a mi prójimo, Señor, obedecer tus mandamientos morales. Señor, yo quiero con todo mi corazón tener fe para obedecer. Gracias porque hoy entiendo mi parte del pacto, que es creer y luego obedecerte. Gracias porque tu parte del pacto es segura. Tú nunca has incumplido tus pactos. Jesús murió en la cruz y resucitó para asegurarnos de que el pacto tuyo está firme con nosotros.
Así que nosotros queremos también entrar en esa relación de pacto por la fe en Cristo. Si tú nunca le has entregado tu vida a Jesús, necesitas entender que Él te ama y que no importa el pecado que hayas cometido, Él te puede perdonar. Todo lo que requiere es que te arrepientas de esos pecados. Dile: Señor, me arrepiento. No quiero estar más en esta situación de pecado. No quiero violar más tus mandamientos morales. Y quiero, desde este día, confiar en Jesús para mi perdón. Por favor, Señor Jesús, tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados. Por favor, perdóname. Perdóname. Tú pagaste por mí la consecuencia de muerte que yo merecía por mi pecado al morir en la cruz en mi lugar. Hoy, Señor, y dígaselo de corazón, creo en tu muerte en la cruz. Creo que resucitaste de entre los muertos. Y por eso, Señor, te confieso como el Señor de mi vida. Quiero obedecerte, quiero seguirte de corazón, creyendo en ti y obedeciendo tu palabra. En el nombre de Jesús, te entrego mi vida y me entrego a tu señorío. Quiero obedecerte porque tú eres desde hoy mi dueño, soy tu hijo, y desde este día yo te amaré y temeré tu nombre en amor, dándote el primer lugar a ti en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Únete a la obra de Dios donando para el ministerio. Sigue los siguientes pasos. Realiza tu donación a la cuenta de ahorros Da Vivienda, número 462-9000-48796, a nombre de la Iglesia Cristiana Familia del Rey. NIT 900-693-679-8. Luego envíanos un correo electrónico a admonfamiliadelrey@gmail.com junto con tus datos, concepto y valor de tu donación, adjuntando el comprobante de la transacción. La vida espiritual consiste en amar y ayudar a los necesitados. Gracias por ser parte de la solución. Unidos hacemos más. Hemos finalizado nuestra transmisión, pero puedes seguir conectado con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, Facebook e Instagram como Familia del Rey. También puedes seguir conectado con nosotros a través de nuestra emisora online, Familia del Rey Radio. Si deseas, puedes llamarnos o escribirnos al WhatsApp 318-223-0269. Te esperamos en nuestra próxima transmisión. Somos Familia del Rey.